Buenas tardes, hermanos, amigos, visitas que se encuentran aquí con nosotros, visitándonos hoy. El amigo o hermano John, bienvenido. También vemos el esposo de María, bienvenido. Y allá atrás hay una pareja con su niño que nos visita, bienvenidos. Dios les bendiga abundantemente. Amén. Dios es bueno. Decíamos en una de las canciones que aquel que nos ciñe de poder y que es nuestra victoria, a Él sea dada la gloria. Amén. Y en la última canción decía que queremos menos de mí y más del Señor en nosotros. Porque cuando somos débiles, somos fuertes en Dios, en el Señor. Amén. Y por cierto, es el tema que vamos a tratar, tiene que ver con esto, en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 1 al 10. Ya la hermana Alba y Emiliano oraron por mí, por el mensaje. Que el Señor sea que nos use y que su palabra sea de edificación a cada uno de nosotros. Su palabra es siempre perfecta y es oportuna. Nunca llega tarde el Señor. Así que el Señor obra en cada uno de ustedes, de nosotros, en vuestras necesidades, sabiendo que Él tiene cuidado de cada uno. El tema que trajimos está muy relacionado con la serie Tormentas que el pastor sigue. La semana pasada tratamos el tema de pautas bíblicas para salir victoriosos de en medio de las crisis o de los problemas. ¿Recuerdan, verdad? Hoy vamos a tratar el tema el poder perfeccionado en la debilidad. Y vamos a ver el apóstol Pablo, el último de los apóstoles que fue llamado directamente por el Señor, no antes de su resurrección, sino después, con un encuentro que tuvo cuando él estaba persiguiendo a los mismos creyentes. Se encontró con el Señor y él le dijo: dura cosa te dar coces contra el aguijón. O sea, me va a servir, pero va a ser a través de tus debilidades. Y el apóstol Pablo, vamos a ver hoy cómo él enfrentó sus debilidades para servir al Señor y para llevar el mensaje de salvación. Cabe decir, el apóstol Pablo, de las 17 libros del Nuevo Testamento, él escribió 17. O sea que fue el instrumento usado por el Señor para llevar el evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos, principalmente. Todos los que estuvieron presentes, como les decía el domingo pasado, recuerdan que conversamos sobre el tema pautas bíblicas para salir victoriosos en medio de la crisis. Decíamos que todo ser humano que vive en este mundo, en la tierra, experimenta tiempos de crisis. Y todos nosotros pertenecemos aquí, ¿verdad? Todos pertenecemos a este globo. Todos pasamos por tiempos de dificultad o por tiempos de crisis y tribulaciones. Hicimos énfasis en que lo importante no es evitar los problemas, lo cual es un objetivo que es imposible, sino enfrentar cada crisis de la manera correcta, dependiendo de la provisión de Dios. Y trajimos el ejemplo de dos personajes bíblicos. Por cierto, los dos fueron reyes en Israel, de David y del rey Ezequías, que ambos, en medio de crisis que enfrentaron cada uno, en medio de sus debilidades, pudieron salir victoriosos y triunfantes. Así como David venciendo al gran Goliat, y como Ezequías venciendo un ejército de los asirios con más de 200,000 soldados en baja en contra de los de ellos, que eran miles solamente, pudieron vencer.
en el tema que vamos a tratar esta tarde, el poder perfeccionado en la debilidad, basado en 2 Corintios 12, 7 al 10 principalmente, el apóstol Pablo nos enseña que nos conviene estar en debilidad para que sea perfeccionado en nosotros el poder de Dios. Difícil, ¿verdad? Pero sí nos conviene muchas veces estar en debilidad para que sea perfeccionado en nosotros el poder de Dios. A nosotros los seres humanos solemos admirar a los individuos que han sido exitosos. Tales, si leemos en la revista Forbes, ahí ustedes ven los 100 millonarios más grandes. Y muchos de ellos fueron hombres talentosos que comenzaron con nada, con su negocio en el garaje de su casa, como fue el de Disney y creo que el de Facebook. Toda la mayoría de ellos, de esos grandes, comenzaron desde poco, desde lo más bajo, y lograron. A todos nos encanta ver esa parte. Pero esta no es la imagen que Pablo nos presenta de sí mismo en el pasaje que vamos a leer. Y ahora sí lo leemos. 2 Corintios, capítulo 12, versos 1 al 10. Luego vamos a hacer más énfasis en los 7 al 10. Dice así la palabra del Señor: ciertamente me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Dice: yo conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado a hombre expresar. De tal hombre, dice Pablo, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y el verso 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones que me exaltase, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he pedido al Señor que me lo quite, o que lo quite de mí. Y Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabras muy lindas del apóstol Pablo. Como le decía, esta no es la imagen que Pablo nos presenta, o sea, de alardear por ser un líder que había alcanzado muchos para Cristo, había fundado muchas iglesias. Pablo aquí está contratando su ministerio, que era llevado a cabo con mucha debilidad, con el de los falsos maestros, que se presentaban a sí mismos como supercristianos en ese tiempo, mientras los falsos maestros se gloriaban en experiencias extraordinarias de sus ministerios, como tener grandes congregaciones, escuela de miles de discípulos y estudiantes. Pablo se gloriaba en aquella cosa que todos queremos ocultar. ¿Cuál era? Su propia debilidad. ¿A quién de ustedes le gusta parecer débil ante los demás? A nadie, ¿verdad? No nos gusta vernos débiles. No nos gusta equivocarnos ni vernos mal
ante los demás, sobre todo si es en público. Todos queremos vernos como personas fuertes, como personas exitosas. En el caso de Pablo no hubiera sido extraño que él se gloriara de sus grandes experiencias en el ministerio, porque él sí había tenido éxito, pero él prefería servir a Cristo en medio de la debilidad y humildad para no recibir el mérito que buscan los demás, sino darle la gloria a Cristo. Y esta es la actitud que debemos tener nosotros. En 1 Corintios 12, 1 al 5, ahí lo que leímos que el apóstol Pablo tuvo una experiencia extraordinaria de subir al cielo. ¿Cuánto queremos tener esa experiencia, verdad? Amén. Y él se mera y decir, yo no sé si fue en una visión o cómo fue que el Señor me llevó allá, pero él me llevó y allá yo tuve experiencias que son inexplicables. Si podemos ver hoy en día, hay muchos que escriben que han tenido experiencias con el Señor y lo que hacen es escribir un libro, muchas veces hacerse famoso. Pero Pablo no buscaba ese mérito. Pablo buscaba agradar a Dios. En medio, aunque su ministerio fue el más exitoso de podemos decir, de los apóstoles, o específicamente en el área que el Señor le llamó, él nunca se glorió de eso. Así nunca está en nosotros el gloriarnos de nuestras capacidades, de nuestras experiencias o de nuestros logros personales. Aún los líderes de la iglesia con tener grandes congregaciones, nada de eso es importante para Dios, sino a lo que Él te llamó y que es para su gloria. Pablo no era así. De hecho, esta experiencia que Pablo cita había pasado 14 años, comenta él, y en ninguna de sus otras cartas, 16 del Nuevo Testamento, él la menciona. ¿Y por qué la menciona aquí? La única razón es para poner en contexto las dificultades que Dios había puesto en su vida, precisamente que él no se gloriara de esa experiencia. En los versículos 6 y 7 dice, esta experiencia tan inusual no era lo que certificaba el ministerio de Pablo. Lo que validaba su ministerio era su determinación de servir a Cristo y servir a su pueblo en medio de mucha debilidad, que realmente eso fue lo que certificó el ministerio de él. En Mateo 7, 12 al 23, hay muchos, el Señor Jesús comentó que hay muchos que un día se van a presentar delante de él trayendo credenciales. A ver qué dice Mateo. Mateo capítulo 7, versos 12 al 23. Jesús decía a la congregación, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. O sea, cuando nos presentemos ante el Señor ese día, no es lo mucho que hayamos hecho pensando en que lo hicimos con nuestro propio esfuerzo, como aquellos que hacen quizá milagros, que se dan publicidad, que anuncian el próximo domingo es el domingo de sanidad y van las gentes ahí buscando sanidad o otros milagros. No, eso es lo que el Señor busca. De que Pablo tuviera el don de sanidad, lo tuvo, y él hasta levantó muertos, y el Señor hizo muchos milagros a través de él, pero no era eso lo que lo motivaba, sino servir al Señor en sus debilidades. Aprendamos nosotros la lección de Pablo. Hay por lo menos 3 enseñanzas en este pasaje que vamos a ver y que puedan ser de bendición para cada uno de ustedes.
y de edificación. El primero que vemos es, que está en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y la primera enseñanza que recibimos de Pablo es que las debilidades y aflicciones que vienen a nuestras vidas son orquestadas o preparadas por Dios para su gloria y también para nuestro bien. O sea, no podemos pensar que porque haya venido una enfermedad, ya sea momentánea, la de Pablo, esta que estamos tratando del aguijón, fue permanente. Pero el Señor puede traer a nosotros una enfermedad temporal, puede traer una crisis económica, puede traer cualquier situación. Pero el propósito no es que suframos, sino prepararnos para que reconozcamos que en medio de la debilidad Él puede hacernos fuertes y podemos hacer su obra como hijos de Dios que somos. Las debilidades y aflicciones son dadas para que Él reciba la gloria y para que nosotros también seamos edificados. Son orquestadas por Dios. Esta espina o aguijón que fue dado a Pablo, y Pablo también le llama ahí que fue un mensajero de Satanás. ¿Y cómo puede ser que Dios use a Satanás para obrar en nosotros algún bien? Bueno, el hecho es que Dios es el todopoderoso, el soberano. Satanás también está bajo su poder. ¿Cuál era el origen de esta espina en la carne? En el contexto de Dios no podía ser Satanás. Satanás estaba envuelto en esta prueba, porque Pablo dice la razón del aguijón para que él no se enalteciera. Claro que Satanás le hubiera gustado que Pablo se enalteciera, porque ahí está el problema de las tentaciones. Está Dios obrando en una prueba, pero Satanás está por el otro lado tratándote de ¿qué? De que caiga. Porque Pablo sí tenía derecho a exaltarse, digamos, como humano y con todo lo que había hecho. Satanás estaba contento si él cae. Dice, no, pues, ¿cómo yo voy a seguir sufriendo esto? ¿Cómo voy a seguir sirviendo al Señor si me tiene con este aguijón? En el contexto de Dios es que este aguijón le permitía a Pablo humillarse y usar esa debilidad para exaltar el nombre del Señor. No sé cuál puede ser la debilidad que nosotros tengamos y que Dios esté usando para levantarnos o para que seamos instrumentos de Él en esta tierra. Como padre tenemos el rol, por ejemplo, de criar a nuestros hijos en la disciplina del Señor. Pero si es un padre orgulloso y puede ser que quiera disciplinar al niño del método incorrecto, ¿no? Golpeándole, porque él es el macho, el dueño, y no en el temor de Dios y en la disciplina del Señor, como dice el Señor en Efesios, el mismo Pablo, que tiene que amonestarlo con cariño, ¿no? O puede ser como esposo, que yo quiera tener dominio sobre mi esposa a la manera mía de machismo y no aplicando el amor de Dios, como le dice el Señor, que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, al más alto pedestal. Entonces nosotros como esposos debemos someter el orgullo, que es una debilidad, sería a los pies de Cristo, para que podamos ser fuertes, mostrando el amor de Cristo a mi esposa. Igualmente la esposa con el esposo, para respetarlo
y someterse, ¿no? No en el sentido de ser esclavos, no, jamás, sino de que sean una ayuda idónea y que sean una pareja que consulten todo. Y así por el estilo, puede ser en tu trabajo, si tú eres muy orgulloso, el Señor te puede poner un jefe más pedante o más fuerte que tú. Y si tú eres creyente, tiene que someter ese ego para que pueda demostrar que tú eres cristiano y demostrar el amor de Cristo. Entonces, de una u otra manera, a los hijos también es lo mismo. Es muy difícil para un teenager a veces obedecer a su padre cuando le dice, tiene que llegar a esta hora, a las 9:30 aquí en la casa. Es difícil, pero si usted honra y ama a su padre, entonces accede, porque va a hacer la voluntad de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo le pide a Dios muchas veces que le quite el aguijón. Sé que todos estarían preguntando, ¿cuál es el aguijón que tenía Pablo? ¿Se lo preguntan? La respuesta es que no sé, no sabemos. Absolutamente nadie sabe. Muchos predicadores dicen, puede ser esto, puede ser lo otro. Pero Pablo nunca lo dijo. Nunca lo dijo Pablo. La página acá pegada. Pablo nunca dijo cuál era el aguijón. De hecho, quizás la razón por la que Pablo no dijera es porque de esa manera nosotros podemos identificarnos con él, porque todos tenemos aguijones y cada uno tiene un aguijón diferente. Entonces todos nos podemos identificar con la condición de Pablo. Pero es obvio que se trataba de una aflicción bastante fuerte, porque Pablo no era un hombre ñoño, ni un cristiano ñoño, y que cualquier cosa le podía doblegar. Si leemos en 2 Corintios 11, 24 al 27, Pablo enumera algunas de las aflicciones que había tenido que pasar, y nada de eso le había hecho pedirle al Señor, quítamela. Pero ese aguijón sí era duro. Leemos, miren esos versículos de 2 Corintios 11, 24. Dice, en 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos, o sea, azotes, por causa de predicar el evangelio. En la ley decía que no le podían dar 40 azotes a alguien que lo castigaran por desobedecer una ley. Pero a él le dieron 39, casi uno más, ya para dejarlo casi muerto. Y se lo dieron 5 veces. O sea que él era fuerte, no era tan ñoñito, ¿no? Dice, 3 veces me azotaron con vara. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragio. Una vez pasé toda la noche y el día siguiente en la ribera del mar. He estado en muchos viajes, muchos muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. ¿Podríamos nosotros presentar un currículum vitae, como dice, o esta lista de sufrimiento que Pablo había pasado por causa del evangelio? ¿Verdad que no? Creo que ninguno de nosotros ha pasado por todo eso. Por ninguno de esos Pablo escribió que le había pedido al Señor que lo librara. Pero del aguijón que él tenía, que no sabemos qué era, le había pedido 3 veces y no fue librado. Pablo no era un hombre débil. Sin embargo, el aguijón que Pablo se menciona en el versículo 7 no parece asemejarse a ninguna aflicciones.
de esa lista. Él describe como un mensajero de Satanás que me abofetee. El contexto es como una espina que siempre está molestando. Pablo le había solicitado 3 veces que le quitara. Es posible que Pablo le pidiera todos los días al Señor, pero quizá le pidió esas 3 veces que él menciona. Fue cuando le atacó demasiado, que ya él no soportaba. En Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Usted cree que está bien pedirle al Señor cuando tenemos una aflicción que nos sane? Sí está, o sea, no estamos diciendo que no, porque aquí está en Santiago, dice: si usted está afligido, pídale al Señor que le libre de esa aflicción. O sea, no es eso lo que estamos enseñando hoy. Lo que estamos enseñando hoy, que si el Señor pone en nosotros una debilidad, es porque Él tiene un propósito y quiere trabajar en nuestra vida, en nuestro carácter, transformar nuestras vidas y usarnos más en esa debilidad para darle la gloria al Señor. Debemos orar cuando estamos afligidos, pero siempre con la actitud de Jesús. Cuando Él oraba en el huerto de Getsemaní, si recuerdan, Él decía: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Pero qué? Hágase tu voluntad y no la mía. Otra enseñanza que aprendemos en este texto es que todas las cosas que existen en el universo están bajo el control de Dios, incluyendo a Satanás, al enemigo. Esta es una de las lecciones que aprendemos en el libro de Job. Satanás tuvo que pedirle ¿qué? Permiso a Dios para poder afligir a Job con la enfermedad. Pero al fin, ¿quién se llevó la gloria? El Señor, liberando a Job, dándole la sanidad, devolviendo todo lo que le había quitado Satanás. Por eso, como hijo de Dios, Satanás no tiene ningún derecho. Nadie tiene derecho a tocar a los hijos de Dios. Dios tiene que dar permiso, como dice el Salmo 125:2. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, alrededor de usted y alrededor mío. Siempre que Dios decreta que una aflicción nos toque, lo hace con un propósito santo y bueno. Aunque la gente que Él use sea malo y esté actuando de una manera mala, ¿no? De maldad. Siempre, o sea, Dios va a usar gente con malas intenciones, puede ser en tu trabajo, en cualquier actividad que esté, ya sea como líder cristiano o en tu trabajo secular, porque recuerden que nosotros, como hijos de Dios, somos puestos en cualquier lugar secular para darle la gloria a Él y para ministrar ahí en ese lugar con el ejemplo principalmente, y cuando sea necesario también con la palabra, ¿no? Para predicar el evangelio. ¿Cuál es el mayor pecado o cuál es el mayor pecado que ustedes creen que se haya cometido en la vida? Entendemos que es la muerte de Cristo. Ese fue el mayor pecado que hombres algunos pudieron cometer. La muerte de Cristo en la cruz. Y hubieron hombres malintencionados, pero Dios permitió a los principales de los fariseos, de los saduceos, y a las autoridades romanas presentes como Pilato y los demás, llevarle a la cruz. Pero ¿cuál era el propósito final? Era llevarse Dios la gloria y cumplir el propósito, que por cierto fue el propósito de salvarnos a cada uno de nosotros. Así puede hacer Dios en usarte a ti en una debilidad, pero debemos darle a Él la gloria. En el caso de Pablo, un agente satánico estuvo envuelto en el asunto.
Pero hermanos, no olvidemos que nuestro Dios es soberano, justo y bueno. Él arregla todas las cosas para nuestro bien. En un mismo suceso o aflicción que llega a nuestras vidas, Él está tratando de hacer algo bueno en nosotros. Nosotros no somos títeres ni de Satanás, ni siquiera de Dios, porque Él nos ha hecho ¿qué? Sus hijos. Y Jesús le llamó amigos. O sea, cuando llegan las pruebas, no pensemos que Dios está usándonos como un títere, sino que Él nos está usando como un vaso, como un instrumento, para que le sirvamos y para que pongamos nuestras debilidades, para que nos demos cuenta que con nuestras fuerzas nunca podremos vencer el pecado, por ejemplo, o nunca podremos actuar bien a la medida de Dios, sino con el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y esto nos lleva a nuestra segunda enseñanza, es que debemos aceptar las providencias aflictivas o que nos afligen por parte del Señor para debilitarnos, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. O sea, esa es la razón, su poder. Y cuando el poder de Dios se perfecciona en ti, en lo que sea que estés sufriendo, entonces vamos a recibir liberación y vamos a estar gozosos. El apóstol dice: me gloriaré gustosamente en mis debilidades. No es que hay que regocijarse y darse por vencido. Como dice una ranchera mexicana: qué cruz tan pesada, qué largo camino. No sé si la han oído. No, eso es lo que quiere el Señor. Segunda de Corintios 12, 8 al 9, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buenas ganas me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Pablo nos dice que había orado 3 veces, pero muchas veces más lo había hecho. La respuesta de Dios fue: bástate mi gracia. Fue no fue un no, sino una respuesta de consuelo: bástate en mi gracia. Es la lección que aprendemos. Cuando se cuenta que cuando el pastor Spurgeon, predicador, dice que en una ocasión le tocaba predicar un sermón, iba en su carreta. En ese tiempo no había, en los 1800, no había los carros que tenemos hoy, eran carretas de caballo. Iba el que la guiaba y él detrás. Y él dice que estaba nervioso, se sentía nervioso, porque los predicadores se ponen nerviosos. Y era una gran congregación y tenía un tema fuerte que exponer. Y entonces se recordó de este pasaje y dice: realmente ahí comprendí yo la ironía de que Dios habla: bástate mi gracia. Y dice que entonces sintió paz. Bueno, me imagino que fue muy exitoso en el mensaje que el Señor le tenía. ¿De qué tamaño es la gracia de Dios? Pues el tamaño de Dios, de la gracia, es el tamaño de Dios mismo. Y ustedes saben que Él lo llena todo. Como le dijo al pueblo de Israel, como le dijo Moisés: dile a ellos que yo soy el que soy, el principio, el fin. Cuando el Señor dice a Pablo: basta mi gracia, es como decirle a un pequeño pez: ¿te es suficiente el océano o quieres más agua? A un pequeño pez. Así es la gracia del Señor. El Señor es bueno. Amén. Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Me imagino que Pablo, orando a Dios en varias ocasiones con intercesión, quizá llorando, le dijo: Señor, yo creo que estaría mejor si tú me quitas este problema, este aguijón. Más el Señor le tenía que decir: Pablo, bástate en mi gracia, porque te lo aseguro que va a ser mejor así.
Y después el apóstol Pablo pudo decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Por ahora me espera la corona de vida. Si no hubiera sido por su gracia, él no logra eso. Es importante aclarar aquí que Pablo no estaba refiriéndose de ninguna manera, cuando habla de debilidad con este aguijón, a debilidad moral. Esta debilidad de Pablo no era pecado. Él no estaba diciéndole al Señor, quítame este problema de codicia, quítame este problema de lujuria, tengo problema con la mentira, o no soy bondadoso. Bajo ninguna circunstancia podemos aprender que la debilidad que Pablo se menciona aquí es pecado, porque nosotros como hijos de Dios dice que somos apartados para Dios y debemos vivir en santidad. Y Pablo es el primero que dice en Colosenses, vístanse del nuevo hombre que está de acuerdo a lo de arriba y no a lo de la tierra. O sea, nunca en cuanto a pecado, siempre tenemos que diferenciar la debilidad que Dios trae en nuestra vida. Puede ser una enfermedad, una situación difícil, pero el pecado no es cabida. Simplemente si fallamos como seres humanos, porque somos pecadores, como dice Juan, solo tenemos que confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Solo una aclaración que le traje sobre eso. Hoy podemos ver a cuántos creyentes incapacitados físicamente, si ustedes incluso salen ahí en el YouTube, en los videos, cuántos creyentes que le faltan hasta todos los miembros, ¿no? Los pies, las manos. No han considerado eso como una incapacidad, una debilidad que no puedan usar para la gloria de Dios. Muchos de ellos son evangelistas, consejeros que han edificado el reino y muchos se han convertido a Cristo por medio de ellos. Nuestras debilidades no serían comparadas con muchos otros, pero sea cual sea nuestra debilidad, pongámonos en las manos de Dios y seamos instrumento de Él. En este versículo de 2 de Corintios 2:10 dice Pablo, es por esto que me deleito en las debilidades y en los insultos y en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, soy fuerte. En la debilidad, ¿qué significa esta palabra? Puede ser una enfermedad, una fragilidad, una incapacidad, cualquier cosa. Hoy podemos ver que, por ejemplo, los insultos, ¿a quién le gusta que le insulten? Pero Pablo fue insultado muchas veces por sus propios hermanos judíos, aún por los propios cristianos, compañeros, fue él insultado por causa de predicar el evangelio. Estuvo en muchas privaciones, limitaciones, como leímos. Pablo lo enumera en esta lista de debilidad y él nos dice que todas estas aflicciones las había experimentado por amor a Cristo. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ese está en 2 de Corintios 4, 6, 7. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nosotros o en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, viviendo por fe. Y dice él, y nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no en nosotros. Y el 30 dice, 2 Corintios 11:30, también dice, si es necesario gloriarme,
me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y también en 2 Corintios 12 dice, Pablo dice, de buena gana me gloriaré. Y otra vez dice, con gozo me gloriaré. Como Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que el resultado de nuestra prueba produce paciencia. Y ya por último, para la tercera enseñanza que recibimos es, el amor a Cristo es lo que nos permite avanzar con gozo las aflicciones que Dios decreta en nuestras vidas. ¿Recuerdan cuando Moisés tenía como 40 años, que todavía estaba en el palacio? Él quiso ir a liberar el pueblo y lo que se encontró fue que con problemas, porque mató hasta a un egipcio y luego lo descubrieron, eso le trajo problemas y tuvo que huir. Ahí Moisés quería o quiso servir al Señor con sus fuerzas y no con sus debilidades. Pues él, como criado en el palacio, era un soldado fornido, tenía experiencia en combate o en luchas. Él pensaba que podía hacerlo por él y era educado en todo conocimiento, ¿no?, de la ciencia egipcia en ese tiempo. Sin embargo, el Señor le enseñó la lección. ¿Qué pasó? Lo mandó al desierto de Madián por ¿cuántos años? 40 años. Entonces ya a los 40 años, ya tenía 80, el Señor le llama. Y cuando el Señor le llama, le dijo, no, yo no puedo, ¿no? Entonces el Señor le dice, ahí sí es que puede ahora, porque lo que voy a hacer, lo voy a hacer con mi poder y no con tu capacidad. Y es lo que aprendemos en esta lección de Pablo. El Señor no podía usar a Saulo de Tarso, como él era orgulloso, pedante, pensando lo que sabía todo de la ley. Él tenía que humillarlo hasta tal condición para que la gloria fuese de Dios. Y cuando Pablo reconoció eso, entonces fue de bendición. Y tuvo que dejarle un aguijón por toda su vida, porque si no, no podía lograrlo. Pero que el Señor no nos deje esos aguijones por toda la vida a nosotros. Que nos libre. Y Él está para librarnos. Pero si tiene que dejar alguna situación ahí que va a ser para bendición de nuestras vidas, Él la va a dejar. El amor de Cristo es lo que hace la diferencia. Por esto me regocijo en mi debilidad, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro, todo por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Cuando soy débil, soy fuerte. Ojalá podamos aprender eso. Es difícil la lección, pero si el Señor está con nosotros, podemos. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todas las cosas que Pablo había estado padeciendo habían venido sobre él por causa de su amor por la obra del Señor. Y era ese mismo amor en Cristo, a Cristo, que lo llevaban a abrazar con gozo las aflicciones y debilidades. Es el amor a Cristo que nos hace a nosotros pedirle, como decía la canción, menos de mí, quiero más de ti. El razonamiento de Pablo era más o menos esto: no me gusta el aguijón, porque no somos masoquistas, obviamente. No me gusta ese aguijón que llevo en mi carne. Y le pedí al Señor más de 3 veces que lo quite. Pero ahora que este aguijón está en mí como instrumento de Dios, el propósito es glorificarle a Él y seguir la obra que Él ha puesto en mí. Si Pablo quería ser librado de la espina en su carne,
O sea, sí Pablo quería, pero Dios respondió la oración no removiendo el aguijón, sino haciéndole ver que su gracia es suficiente a pesar de nuestras debilidades y limitaciones. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Nosotros hacemos la obra, pero Cristo es quien debe llevarse el aplauso, ¿no? Amén. Y ya terminando, alguien ha dicho que la meta final de Dios en orquestar nuestras debilidades, ya sea a través de un mensajero de Satanás o de una circunstancia molesta, a través del fracaso, de sueños no logrados en el tiempo. Cuando Dios envía todo esto a nuestra vida, ¿es para qué? Para glorificar su suficiencia en la gracia y en el poder de su Hijo. Cuando es el amor de Cristo lo que nos domina y no el amor propio, vamos a poder reaccionar adecuadamente a las providencias aflictivas que nos llegan, porque no vamos a tratar de pretender que somos super cristianos, sino que lo que hacemos es para glorificar a Cristo. Es el ejemplo que tenemos en Pablo y en la mayoría de los creyentes de la iglesia del primer siglo, muchos de los cuales con esta actitud pudieron enfrentar aún la muerte, de morir quemados, de morir despedazados por leones en el circo romano, o crucificados o decapitados, porque lo hicieron por el amor a Cristo. ¿Hasta qué punto puedo yo servir al Señor de esa capacidad, de esa manera? Por amor a Cristo. Hay un predicador que se llama John Piper y él dijo de esta manera al tratar este texto, dice: la más profunda necesidad que tú y yo tenemos en la debilidad y en la adversidad no es obtener alivio rápido, sino una confianza bien cimentada de que las cosas que nos pasan forman parte del gran propósito de Dios en nuestra vida. Es decir, la glorificación de la gracia y el poder de su Hijo. Esa gracia y poder que lo llevamos a la cruz que lo llevaron a la cruz y lo mantuvieron allí hasta que la obra de redención fue completada. Luego él dice: esto es lo que Dios está construyendo en nuestra vida. Esto es el significado de sus debilidades, de sus insultos y persecuciones. ¿Recuerdan cómo fue que te convertiste al Señor aquella vez? ¿Por qué nos convertimos al Señor y nos hicimos hijos de Dios? La razón es porque nos dimos cuenta que con nuestras propias capacidades no éramos propicios para ser salvos, porque por cuanto todos pecaron. O sea, la razón fue porque no teníamos la capacidad de salvarnos por nosotros mismos. Esa es la actitud, esa misma actitud que nos llevó a los pies de Cristo para ser salvos, porque no podíamos por nosotros mismos. Debe ser la actitud que tenemos que tomar cada día al servir al Señor, sabiendo que por nuestra propia fuerza no vamos a lograr nada, sino sirviéndole a Él, poniendo nuestras debilidades en la mano de Él, porque como dice, cuando somos débiles, somos fuertes en Él. Así que el Señor nos ayude a meditar en este texto. Es difícil, pero
es parte del plan de Dios para nuestra vida. Lo importante es que el Señor nunca nos dejará ni nunca nos desamparará. Pues Él estará ahí cada día a su tiempo para darnos la victoria. Pero el propósito nuestro como creyente en esta tierra es darle la gloria a Él. Y le damos la gloria a Él cuando llevamos a los otros el mensaje de salvación, de redención. Entonces, en cada lugar que nos toque estar, seamos ahí embajadores de Cristo Jesús. Y imitemos a Pablo. La sabiduría viene de Dios, de Él. O sea, Él es el que nos va a dar la fortaleza para testificar al que hay que testificar, para verse, suprimirnos de decir algo cuando no debemos decirlo, porque nos ofenden o nos... Pero Él nos va a dar la victoria. Cuando ponemos nuestras vidas en la mano de Él, Él siempre va a pelear por nosotros. Así que el Señor nos bendiga y nos guíe. Sea cual sea la situación en que podamos estar viviendo, recuerden, siempre tenemos las puertas abiertas del Señor de llevar nuestras aflicciones a Él. Ahora Él determina cuándo nos libera de algunas o cuándo no nos libera de otras, porque quiere hacer su obra perfecta en nosotros. Pero no nos sintamos angustiados y rechazados, sino sintámonos como Pablo, gozosos en que el Señor está obrando en nuestra vida en esa situación específica, porque Él quiere que vivamos una vida como abundante.